Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en este punto para poder compartir algunos conocimientos. Te doy la bienvenida a nuestra clase de Biología-Geografía. El tema que hoy vamos a ver es cambio climático. Bienvenido, mi querido estudiante de sexto de secundaria. Yo soy tu maestra, Delma Frida Flores López. En ocasiones nosotros salimos rumbo a un destino y nos preparamos. Tomamos a veces una chaqueta, una chamarra y nos salimos todos abrigados. Pero resulta que a cierta hora de la mañana sentimos un calor terrible y decimos, uy no, está haciendo calor. Agarramos la chamarra y la dejamos. Y cuando creemos que estamos bien, empieza a transformarse el clima. Y resulta que ahí se viene la lluvia o un viento fuerte y nosotros estamos realmente asombrados y decimos, oh, ¿por qué el clima cambia tan rápido? Pero sabes, así es el clima, al menos ahora en este tiempo. Para poder introducirnos y comprender en qué consiste este cambio climático, es necesario recordar dos puntos importantes. Lo primero, ¿qué es un clima? Podemos decir nosotros que son las condiciones meteorológicas que caracterizan a una región en especial. Puede ser, por ejemplo, el clima de la ciudad de La Paz es ligeramente fría. El clima de la región del Oriente es cálido. Entonces, caracteriza el clima a esa región y son condiciones que van a permitir que se den ciertas situaciones favorables. Pero recuerda que existe otro término importante porque nosotros al despertarnos escuchamos el noticiero y dice, en La Paz tendremos un día cálido con 15 grados centígrados. En Santa Cruz tendremos 10 grados centígrados o 10 grados Celsius. ¿Pero qué significa esto? Nos está hablando de un cambio del clima, pero en menor tiempo. A eso se le conoce como tiempo atmosférico, porque es un cambio en horas o en días. Pero si hablamos de un cambio climático, eso es mucho más largo. Puede ser de meses, inclusive años. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar acerca de este cambio climático? Recordemos que al decir cambio, estamos hablando de una modificación, estamos hablando de una alteración. ¿Pero en qué? En el clima. ¿Y cómo ocurre este cambio? Existen parámetros que se van a medir como la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la nubosidad y otros componentes que permiten establecer esas condiciones y esas características y se las va a medir en un rango de tiempo. Es decir, empezamos la medición este año, comparamos con el año siguiente y con el subsiguiente y empezamos a establecer ese rango de tiempo. Y de acuerdo a estos parámetros podemos determinar si ese cambio climático fue brusco, paulatino o se queda sin alteración. Recuerda que el cambio climático puede darse a nivel regional o a nivel global. Ahora bien, ¿por qué ocurre el cambio climático? ¿Por qué se da esta consecuencia? Mira, existen factores importantes. Uno de ellos es las causas naturales. Dentro de nuestra naturaleza tenemos lugares importantes, maravillosos, que también resultan ser en cierto grado peligrosos, pero van a dar continuamente emisiones de gases, como ser el dióxido de azufre. En este caso vamos a hablar de los volcanes. Estos cuando se activan empiezan a emitir continuamente este humo que se va a concentrar en la atmósfera y va a empezar a producir cierto grado de cambio. Pero recuerda, este es un cambio por causas naturales. Existe otro cambio que es por la acción de la mano del hombre. A esto también se le conoce como antrópico o antropogénica. ¿Por qué? Porque el hombre ha creado sustancias químicas que las va a utilizar en diferentes campos. Por ejemplo, la agricultura. Al utilizar pesticidas, va a liberar ciertos compuestos químicos que se elevan y se retienen en la atmósfera y que van a provocar
ese cambio. Lo propio por las emisiones que se dan en las fábricas, así también en lo que respecta a la alimentación ganadera y otros factores. Pero no todo es agradable. Cuando hablamos de un cambio climático natural, tiene un tiempo que va a dar, pero la acción de la mano del hombre hace que ese cambio climático se acelere. Y como consecuencia hay 3 aspectos: el efecto invernadero, el calentamiento global y la lluvia ácida, de lo cual voy a mostrarte enseguida. Tenemos nosotros lo que es el globo terráqueo. Algo importante que debemos recordar de él es lo siguiente. La parte azul que nosotros observamos son los océanos y los mares, es decir, hidrosfera. Las partes sólidas que podemos observar, como están representadas de colores, son los continentes, es decir, la litosfera. Y todo este globo terráqueo está cubierto por una capa semitransparente llamada atmósfera. Entonces, imagina que tenemos al Sol en esta posición y va a llevar sus rayos solares hacia la superficie terrestre, hacia la superficie acuática. ¿Qué es lo que ocurre? Al llegar los rayos hacia esta superficie, tanto la tierra como el agua absorben esos rayos y parte de ella regresa hacia el espacio. Llegan y regresa. ¿Te das cuenta? Llegan todos los rayos y se va poco. Pero en los últimos tiempos, a partir de la revolución industrial, las emisiones de gases conocidos como gases de efecto invernadero, GEI, van a empezar a evitar este paso y esta salida. Es decir, entran los rayos del sol y cuando estos se reflejan para poder salir, nuevamente llegan hacia la atmósfera y la capa que se ha formado ahí hace que retornen a la superficie acuática o terrestre. Entonces, no pueden salir en la misma cantidad. Imagina esta vela que va a representar una empresa o un lugar en donde se está produciendo gases de efecto invernadero. Entonces, esos gases se van a empezar a retener en esta superficie. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Mira, ¿ves? Esos gases se empiezan a retener. ¿Lo puedes observar? Ha quedado marcado, lo propio. Y estos gases evitan a que los rayos salgan. En cambio, cuando no está esa producción de gases, pueden salir en una mayor cantidad. Pero al retenerse y al obstaculizar la capa de ozono, esto es lo que produce. Y cada vez se van haciendo más y más estos gases. Totalmente, cada vez van dañando más a lo que es la capa de ozono. Y en ella van a provocar orificios. Mira, eso es lo que va a provocar. Un hueco en la capa de ozono. Y ese hueco, ¿qué es lo que ocasiona? Que los rayos del sol, estos rayos nocivos, lleguen con mayor intensidad sobre nuestro globo terráqueo y van a ocasionar efectos dañinos en la salud como también en nuestro clima. ¿Cuáles son estos gases? Presta atención. Nosotros utilizamos lo que es refrigeradores, utilizamos laca, utilizamos muchos productos químicos y cada vez que los utilizamos se desprende un compuesto conocido como clorofluorcarbono. ¿Qué es lo que hace? Llegan a la atmósfera y van a empezar a provocar este deterioro, esos huecos que vas a ver. Otro de los gases es el óxido de nitrógeno, el metano. Ahora bien, pero no es el único problema. Cuando ocurre esto, que es conocido como efecto invernadero, va a ocurrir otro problema, que es el calentamiento global. ¿Qué ocurre con eso? Al igual, fíjate, la atmósfera evita en cierto grado a que escape todos los rayos solares, permitiendo concentrar el calor. Eso significa que la temperatura de 0 grados para arriba a 20 grados se permite la vida.
el desarrollo de la vida. Pero si no tuviéramos la atmósfera, si no hubiera esa capa de ozono, el calor no se va a lograr concentrar. Y de 0 grados Celsius, lo que va a ocasionarse es un descenso a 15 grados bajo cero. Y eso va a evitar el desarrollo de la vida. Bien, hablemos ahora acerca del calentamiento global. Ahora bien, la temperatura del planeta se empieza a elevar precisamente porque es todo un conjunto de cambios que se han venido dando. Eso va a provocar, en principio, que se dé mayor número de huracanes, es decir, al encontrarse el aire caliente con el aire frío, va a provocar ese movimiento que cada vez va a tomar más fuerza y va a arrasar con diferentes superficies terrestres, dañando ciudades, dañando bosques y demás. Y las precipitaciones, es decir, las lluvias, van a ser más torrenciales, con mayor intensidad, pero van a durar menor tiempo. Ya no van a ser muy frecuentes, pero su efecto va a ser torrencial. Otro aspecto provocado por el calentamiento global es las fuertes olas de calor que se van dando en diferentes puntos del mundo. Otro efecto son las sequías y las inundaciones. Y claro, nuestro país también está siendo afectado por ello. Y en esto vemos que hay alteración de ecosistemas, donde la flora y la fauna se ven seriamente afectados. Muchos animales tienen que migrar a otros espacios y algunas especies vegetales realmente perecen y llegan al punto de estar en peligro de extinción. Ahora bien, otro de los efectos que nosotros podemos ver con el calentamiento global es que esta región de los árticos va disminuyendo, es decir, comienza el gran deshielo y Bolivia no se ha quedado atrás. Cuando hablamos nosotros de incendios forestales, recuerda que es por el excesivo calor que se ha acumulado dentro de nuestro planeta y esto se puede dar de manera natural. Para hablar sobre la lluvia ácida vamos a realizar la siguiente experiencia. Vamos a tomar una chispita, que es esas que utilizamos en los días de San Juan o días festivos. ¿Y qué es lo que hacemos? Observa. Bello, ¿no? Pero mira, en este recipiente nosotros tenemos lo que es agua potable, agua de los ríos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Observa bien. Esto es lo que ocurre. Vas a ver cómo empieza a modificarse el ambiente o el microclima que hemos creado al interior de la botella. Al principio era totalmente transparente, pero observa cómo está la atmósfera. En este momento, el pH del agua ha cambiado y va a empezar a transformarse ácida porque ha entrado en contacto con sustancias químicas. Estas van a alterarlo. Recuerda que el pH es una escala de medida que nos permite saber si una sustancia es ácida o una sustancia es básica. Y al ser ácida, al llegar al punto número 5, ahí empiezan a morir los peces. Se altera su ciclo reproductivo. Y cuando llegan al punto número 1, realmente toda la flora acuática muere y la fauna. Es por eso que nosotros debemos tener especial cuidado con todo lo que utilizamos. Ahora, recuerda hacer tu afiche para dar a conocer y prevenir acerca del cambio climático. Como pudiste ver, nosotros hemos abarcado un tema sumamente importante, en donde debemos empezar a asumir acciones responsables acerca del cuidado de nuestro hogar, nuestra madre tierra. Recuerda visitar las plataformas del Ministerio de Educación y comunicarte con nosotros. Cuéntanos cómo te va en tu experiencia. Comparte estos conocimientos con tu maestra, tu maestro y tus familiares. Hasta otra oportunidad. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.